Bueno, este ejercicio que sigue, nos vamos a salir un poquito del problema del consumidor, donde tiene que elegir entre bienes, y nos vamos a poner del lado de una empresa, y vamos a estar resolviendo de alguna manera el problema que tiene la empresa, que tiene que producir y tiene que elegir factores de producción. En este caso, para hacerlo bien sencillo, vamos a tener dos factores de producción, que van a ser L, que generalmente lo utilizamos para trabajo, y K, que generalmente lo usamos para las unidades de capital. Entonces, el enunciado dice considerar una empresa con la siguiente función de producción, donde Q es igual a F de LK, que es igual a por K a la alfa por L elevado a la beta. Hallar las expresiones para las funciones del producto marginal del trabajo y del capital, y luego hallar la tasa marginal de sustitución. Bueno, un breve comentario sobre esta función de producción. Cuando uno la ve de esta manera, asusta un poco, porque fíjense que son todos parámetros. Esta es una función de producción muy conocida en la literatura de la microeconomía, de la macro también, que se la conoce como Cobb-Douglas, ¿sí? O Cobb-Douglas, donde yo lo que tengo acá es una función de producción que depende de la cantidad de L y de K, ¿sí? Y tengo un parámetro A, que en general indica tecnología o productividad, y luego la cantidad de K que yo utilizo elevado a la alfa por la cantidad de L que yo utilizo elevado a la beta, ¿sí? En general, alfa y beta suman 1 entre los dos, pero no necesariamente, ¿sí? Pero digo, cuando vean algo así, no hay que asustarse, sino simplemente saber que es una función de producción que depende de parámetros L y K, ¿sí? Y que yo combinando L y K obtengo un nivel de producción. Entonces, nos pide hallar las expresiones para las funciones del producto marginal del trabajo y del capital K. Bueno, ¿qué es el producto marginal del trabajo? El producto marginal básicamente es cómo se modifica la producción cuando yo modifico y aumento marginalmente el factor, en este caso trabajo. Y el producto marginal del capital es lo mismo, pero para el caso del capital. ¿Cómo se obtiene? Y bueno, se obtiene de la misma manera que nosotros obteníamos utilidad marginal, simplemente que acá nosotros estamos utilizando la función de producción, y el producto marginal del trabajo se obtiene como la derivada de la función de producción con respecto a L, y si ustedes hacen esa derivada, les queda como ejercicio, les queda beta por A por K a la alfa por L a la beta menos 1, ¿sí? Fíjense que en realidad acá lo que hicimos fue bajar este beta, que está acá, lo bajamos acá, y luego, como todas las derivadas, es beta menos 1, ¿sí? No es tampoco algo muy complicado. Ahora bien, lo mismo podemos hacer para el producto marginal del capital, que simplemente es hacer la misma derivada, pero con respecto a K. Acá en realidad es K. Después se los corrijo. La derivada con respecto a K, y es alfa por el parámetro A por K elevado a la alfa menos 1 por L a la beta, ¿sí? Simplemente esto que parecía que nos asustaba es una derivada parcial, nada más que eso. Ahora bien, considerar la función de la empresa, hallar una expresión, el otro inciso, para la tasa marginal de sustitución técnica entre dos factores. ¿Cómo se relaciona este concepto con la pendiente de una isocuanta en un punto? Entonces, la tasa marginal de sustitución técnica entre L y K, que tiene un nombre bastante largo, pero básicamente, como la tasa marginal de sustitución entre dos bienes para un consumidor, la tasa marginal de sustitución entre dos factores para una empresa es el producto marginal de L dividido el producto marginal de K. Y si yo derivo estos dos cocientes, ¿sí? Que ya obtuvimos el de arriba y también ya obtuvimos el de abajo, me queda una función de la siguiente manera, donde tengo beta sobre alfa por K dividido L, ¿sí? Y esta es la tasa marginal de sustitución para
esta función particular de producción, ¿sí? Podríamos tener otro tipo de funciones de producción. Acá el ejercicio nos dio la Cobb-Douglas, así que lo hacemos con este. La pregunta es, ¿cómo se relaciona este concepto con la pendiente de una isocuanta en un punto? Y lo primero que deberíamos recordar es, bueno, ¿qué es una isocuanta? ¿Sí? Entonces, si ustedes se acuerdan de una isocuanta, de las clases de micro, una isocuanta es una relación que nos muestra distintas combinaciones de utilización de factores, ¿sí? En general se dibuja así, donde yo acá, por ejemplo, tengo el factor K y acá tengo el factor L, y una isocuanta me muestra qué combinaciones de L y K me generan un mismo nivel de producción, ¿sí? Por ejemplo, Q igual 100 unidades de un producto, ¿sí? Ahora, tenemos en este mapa infinitas isocuantas, ¿sí? Que me representan distintos niveles de producción, mostrándome las distintas combinaciones. Entonces, ¿cuál es la pendiente, ¿sí? de la isocuanta, o de cada una de las isocuantas? Bueno, es la tasa marginal de sustitución técnica entre L y K, ¿sí? Entonces, la relación que existe entre esas dos, entre las isocuantas, esos dos conceptos, la isocuanta y la tasa marginal de sustitución técnica entre L y K, es que una te muestra la pendiente de la isocuanta, ¿sí? Este resultado después nos sirve porque en algún problema de microeconomía lo que nosotros vamos a querer hacer es maximizar la producción, o sea, estar sobre la isocuanta más alejada del origen, sujeto a una restricción presupuestaria, ¿sí? A una minimización de costos. Entonces, un poco ese concepto nos va a servir luego o más avanzado en micro, ¿sí? Pero esta es un poco para recordar los conceptos de producción, de producto marginal y de tasa marginal de sustitución.